don Fernando Gamboa. Y pocas personas se merecen el don. Vamos a hablar un día de Gilberto Bosques, pero voy a contar esto rápido de Fernando Gamboa. Fernando Gamboa yo lo conocí una vez cuando estaba viviendo en Querétaro. Íbamos a abrir una pequeña galería que se llama la Galería Fernando Gamboa en su honor. Y entonces él llegó y me dijeron, te tienes que encargar de él, paséalo unas 2 o 3 horas antes de que llegue el gobernador, no me acuerdo qué era lo que había pasado allí. Yo tenía una librería junto a la galería, o sea, yo regenteaba una librería del Estado, del gobierno del Estado, y era yo parte de la radio de Querétaro, que fue allí donde hice el programa, el que creo que es el primer programa solo de rock en español en la historia de la radio mexicana, probablemente me equivoco. Y entonces me dijeron, pues atiende a Fernando Gamboa. Yo no tenía ni puta idea de quién era Fernando Gamboa. Y la exposición con la que se inauguraba su pequeña galería era de naturalezas muertas. Pues hablando con don Fernando, yo que nunca he sido alguien que sea diplomático demasiado, me dijo, ay, esto de las naturalezas muertas. Y digo, pues a mí no me dice nada las naturalezas muertas. Y me miró con horror. Usted no sabe lo que está diciendo. Florecitas y perdices y pescados y manzanas. No, usted no sabe ver naturalezas muertas. Casi me toma de la mano. Y yo, era 1986, yo ya tenía 31 añitos. Y me llevó por la exposición de naturalezas muertas, era muy pequeñita, enseñándome lo que se sabía a través de las naturalezas muertas. Mira, este es un cuadro de una casa donde hay dinero. Hay una perdiz, hay uvas, hay todas estas cosas que en aquella época no tenían los pobres. En cambio, mira, esta es una mesa de pobres, donde hay solamente una manzana y trigo y pan y una copa de vino, pero es de barro. Entonces te está contando la historia de la familia y de su entorno a través de la naturaleza muerta. Soltaba babas de 1,40 m de largo. Y a partir de eso me di cuenta de cómo se puede ver una naturaleza muerta. Con los años me entero que Fernando Gamboa fue el encargado. Él era agregado cultural o algo del gobierno mexicano cuando la Guerra Civil Española. Cuando se pierde la guerra, Cárdenas le dice, sácame a toda la gente que puedas, a todos los republicanos que puedas. Y es un joven, Fernando Gamboa, el que fleta primero se encarga de los refugiados que están en Francia, que alquilaron 2 castillos, donde estaban las mujeres, donde estaban los hombres, luego hacían fiestas entre ellos, y fue el que fletó los barcos Sinaí, Mexic, y no me acuerdo cuál era el otro, los 3 vapores en los que la gran mayoría de los refugiados de la guerra civil llegaron a México. Y él se encargó de todo eso así. Lo suyo eran las artes plásticas, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y luego siguió en las artes plásticas muchos años como museógrafo y como un sujeto muy respetado en el mundo de las artes plásticas mexicanas. Pero en 1940 había que sacar a la gente para que no la mataran o acabar en los campos de concentración franceses porque ya los nazis habían ocupado Francia. Y lo hizo. Y es un sujeto enormemente admirable.